Sean muy bienvenidos en esta oportunidad en la lección 3.1 de la unidad 5, la cual se llama Relación de proporcionalidad inversa, correspondiente al sexto grado por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En la sección de Analiza se presenta lo siguiente. Carlos y Ana están dibujando rectángulos de área 12 centímetros cuadrados. Realiza lo siguiente. Literal A. Completa la tabla. ¿Cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta? Tenemos acá los rectángulos que está dibujando Carlos y Ana. Ahora la tabla que se va a llenar es la siguiente. Y en el literal B dice, si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Veamos entonces paso a paso cada literal. En el literal A, se solicita completar la tabla y responder la pregunta de cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta. Tenemos la tabla que va a resumir esto. En el primer rectángulo tenemos que la base mide 1. Entonces vamos a ver cuánto deberá medir la altura. 1, vamos contando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea que si la base de un rectángulo mide 1, entonces para que el área me dé 12, la altura deberá medir 12. Luego, ¿qué sucede si la base mide 2? Contemos la altura. 1, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos que cuando la base tiene 2 centímetros, la altura está midiendo 6. Y ahora, y si la base tuviera entonces 3 centímetros, la altura, ¿cuánto es lo que está teniendo? Para ello contamos de igual manera, ahí podemos ir viendo el conteo y concluimos que son 4 los que le corresponden de altura. Ahora, si la base midiera 4, contamos entonces la altura y tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y ese 3 es el que le corresponde entonces de altura cuando la base mide 4. Cuando la base mide 5, como podemos observar, tenemos un poquito más de 2. Entonces, al hacer el cálculo exacto es 2.4. Es lo que le va a corresponder a la base de 5 centímetros. Si la base tuviera 6 centímetros, entonces a la altura, como podemos visualizar, le corresponden 2, completando entonces así la tabla. Para responder la pregunta, ¿cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta? Se puede visualizar de que la longitud de la altura va disminuyendo en la medida que la longitud de la base va aumentando. De esa manera llegamos entonces al literal B, el cual dice, si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Entonces tenemos la tabla que hemos construido y vamos a multiplicar por 2. Para ello voy a tomar esta pareja. Para empezar, si multiplico por 2 la base, es decir, el 2 lo multiplico por 2, llegamos al número 4. Ahora, ¿por cuánto debo de multiplicar al 6 para llegar a 3? Lo debo de multiplicar por 1/2, es decir, como equivalente a decir 6 entre 2, eso es igual a 3. Ahora, ¿y qué pasa si lo multiplico por 3 a la base? Voy a partir ahora del número 1. Si la base la multiplico por 3, llegamos a 3. Ahora, ¿por cuánto debo de multiplicar al 12 para llegar al que le corresponde en este caso, que sería 4? Sería de multiplicarlo por 1/3, ya que 12 por 1/3 es igual a 4. Y así podemos visualizar entonces que si la base la multiplico por un número, entonces la altura la multiplico por el recíproco de ese número. Así, si yo multiplicara
tomando la pareja de 1 y 12 y multiplicar a la base, por ejemplo, por 6, entonces significa que tendría que multiplicar a la altura, que es 12, por 1/6 para llegar a lo que corresponde al 2. Y efectivamente, puesto que 12 dividido entre 6 es igual a 2. Entonces, en la sección del comprende se establece esto. Cuando dos cantidades X y Y cumplen que al multiplicarse por 2, por 3, por 4, etc., la otra cantidad se multiplica por 1/2, por 1/3, por 1/4, etc., respectivamente, se dice que las cantidades son inversamente proporcionales y a esta relación se le llama proporcionalidad inversa. Bien, de esta manera entonces llegamos a la sección del resuelve, en donde en el ejercicio número 1 se te plantea completar la tabla aplicando o usando la información que ahí se te da. Y en el número 2, completar la tabla, así como también identificar por qué número debe de multiplicarse, en este caso el área por persona en metros cuadrados, equivalente al número de personas. Bien, eso es todo en este video y nos vemos en el próximo.